A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Sanando a tu hijo. En este momento estamos con Angélica Sendales y la doctora Sabrina Sevilla, que vamos a tratar nuevamente problemáticas que nos han hecho llegar los padres de familia. Y uno de ellos es un tema muy particular, como es la ansiedad. Angélica, cuéntanos, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué se da? ¿En qué edades nosotros podemos detectar este diagnóstico? Ok, bueno, la ansiedad es un problema emocional que tiene unos componentes fisiológicos súper importantes. La edad, desde muy temprana edad, se ha encontrado ansiedad en nuestros niños y hay muchos tipos de ansiedad diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, ansiedad por separación, cuando los niños no quieren que sus papás se alejen, o hay ansiedad por separación después de un duelo, hay ansiedad por separación cuando los papás se separan en sí, tienen un divorcio, tenemos los temores nocturnos, que lo hablamos en algún otro programa. Tenemos trabajo de ansiedad como tal específica hacia algún animal, hacia algún sonido, o tenemos ansiedades delimitadas referentes a cómo se maneja la hiperactividad en este momento, que está dentro de la categoría de ansiedades. ¿Bien? ¿Cómo dividimos esto de ansiedad a un comportamiento normal, a un capricho, a una situación que el niño simplemente manifiesta una conducta inapropiada? Ok, lo hemos hablado en la mayoría de los programas. Siempre que los niños presentan conductas inadecuadas, nosotros necesitamos identificar por qué viene esta raíz. Entonces, como venderle a los padres la idea de que los niños no son necios porque quieren, sino porque hay una necesidad que no se está satisfaciendo. La ansiedad tiene componentes específicos. Entonces, por ejemplo, las fobias están dentro de las ansiedades. La fobia puede ser una fobia primaria, cuando el niño tiene una experiencia negativa con un estímulo específico, con una situación específica. Por ejemplo, se fue a poner la bota y en la bota había un ratón. Y de ahí nace su ansiedad primaria. O hay una ansiedad secundaria cuando nosotros toda la vida hemos venido escuchando que mamá le tiene pavor a los ratones porque cuando era pequeñita metió el pie en la bota y había un ratón. Entonces son como estas dos. Ahora, necesitamos identificar, porque hay un montón de componentes fisiológicos asociados. Entonces los niños cambian el comportamiento, se ponen mucho más irritables, mucho más activos. Lo hablaremos en un próximo programa sobre todo el tema de hiperactividad, pero ahora los papás tienen en la punta de la lengua que sus hijos son hiperactivos y llevan a los niños a los centros infantiles o a las instituciones educativas diciéndoles: tenle paciencia porque es hiperactivo, y eso no es cierto. Entonces necesitamos identificar cuál es la hiperactividad real y cuál no. Nuestros niños en el tema de ansiedad tienen dificultades para el comportamiento, son niños que presentan sudoración excesiva, tienen ideación fija y tienen temor puntual hacia un lugar, hacia una conducta, hacia una persona, hacia un animal específico. Entonces son muchas cosas que van sumando, que si nosotras las vemos por separado, pueden ser malcriadas. Puede ser que no quiere comer. Ahora también tienes el tema aquí, justamente el qué tanto es normal y qué tanto ya llega a ser esta parte de llamarnos la atención, porque los papás están acostumbrados a un comportamiento del niño, entonces a veces lo toman como que el niño
es así, mi niño es bastante temeroso, por ejemplo, o puede ser, la palabra muy utilizada es nervioso. Entonces mi hija o mi hijo es nervioso y se pone. Pero ¿cómo hacemos nosotros? En algunos casos que reafirmamos estas conductas, o sea, en vez de minimizarlas, más bien ya es como una característica de nuestro hijo y no hace eso porque le da miedo, entonces como que no le permitimos tampoco experimentar, crecer o afrontar ese miedo, esa fobia o lo que él tenga. Claro, es que ahí tienes lo que hemos hablado y seguiremos hablando, el tema de los niños en cada edad. Entonces, por decir algo, en el primer año de edad el niño requiere una total seguridad. Por eso los bebés siempre les dejas en la cama y normalmente lloran, se quedan solitos y lloran y dicen, es que quiere siempre estar en brazos. Entonces sí, es una necesidad real de los bebés porque están formando la seguridad, la confianza. ¿Y quién es mejor que los papás para darles esa seguridad? O por último, la persona que lo cuida. Entonces en realidad necesitan estar en brazos mucho tiempo los bebés y no es que se están acostumbrando. Esa es su necesidad real. Entonces poco a poco va surgiendo las necesidades diferentes de acuerdo al crecimiento del niño. Entonces, en cada etapa vamos a ver diferentes comportamientos, pero cuando vemos signos físicos, un poco lo que empezó a hablar Angélica y nos decía, tenemos sudoración en manos, a veces sudoración en pies, el tema de la comida, el llanto excesivo, la comida que a veces los papás les ven que el niño pasa y pasa y pasa comiendo, entonces a veces come justo para calmar esta ansiedad, porque es una manera de calmar la ansiedad. Muchos adultos también lo tienen, comen no por necesidad, no por apetito, sino por calmar una ansiedad, por tranquilizarse. Entonces hay que ir viendo en qué etapa está y tomar de acuerdo a eso lo que necesitemos. Ir a un psicólogo, ir a su pediatra, preguntar, porque a veces justo como estamos en el medio ambiente con el niño, siempre lo tomamos como habitual. Es que mi hijo es así. Entonces a veces también estar pendiente a lo que nos dicen de afuera. Hay personas que están más externas y llaman la atención, dice, mira, tu hijo no siempre está haciendo esto, o tiene aquello, y muchos papás de inicio, no, eso no es así. Entonces más bien recomendarles a los papás que estén abiertos. A veces desde adentro nos es difícil ver ciertas cosas, pero desde afuera sí se puede ver, y entonces alguien externo puede decirnos, llamarnos la atención con pequeños detalles, y entonces los tomamos en cuenta, acudimos a nuestro pediatra de confianza, a un psicólogo de confianza, para que nos explique y nos indique, por un lado, si es que es lo adecuado para la edad del niño, o no es lo adecuado, y de acuerdo a eso también que nos dé recomendaciones para poder mejorar esta situación. Como tu parte para abordar a Angélica, tú dices es más fácil de que nosotros, es más difícil que nosotros como papás no lo veamos, y escucho mucho este comentario de mi otro hijo era así, no pasó absolutamente nada. Y la parte de ansiedad o algo mucho más que necesitemos un apoyo, siempre les cuesta a los padres de familia tomar esa decisión. ¿Cuándo podemos nosotros ir a un psicólogo, acudir a buscar ayuda, consejo, o ver que el comportamiento de nuestro niño es el correcto, que podemos ayudarlo nosotros como papás o como maestros o como facilitadores para el pequeño? ¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar nosotros como papás? Lo primero es identificar que hay un cambio en el comportamiento, porque generalmente lo que usted menciona, siempre dice uno, no, es que mi chiquito es así, mi niño es así. Nosotros necesitamos identificar que hay un cambio importante. Ahora, cualquier dificultad emocional, la que sea, o conductual incluso, genera un daño clínico significativo en varios ambientes de la vida del niño. Entonces nos damos cuenta que no está socializando como debe, que no me está siguiendo límites como debe, que en el centro infantil o en la institución educativa tiene dificultad para la aprehensión de conocimientos. Ese es un paso importante. Y quería retomar un poco lo que ustedes mencionaban antes, porque hay dos cosas importantísimas. Primero, nosotros necesitamos separar toda la parte de ansiedad con pautas de crianza, porque lo que usted mencionaba, generalmente yo le digo como, no, es que tú no puedes, es que tú no alcanzas, yo lo hago por ti, entonces tiendo a hacerlo temeroso, y después digo, es que es ansioso. No es eso, es que todo dependiendo de la edad, o sea, tú ese le es dices, el segundo paso. Tú le dices hasta cierta edad que
que no puede hacerlo. Ajá. Y después tú ya quieres a los 7 o 8 años que el niño lo haga por sí solo, pero si nunca lo permitiste. Pero ahí viene una parte de la sobreprotección como madres, ¿no? Importantísimo. Y la sobreprotección genera niños dependientes y genera niños incapaces realmente de poder ser y soltarse. Los niños educados bajo sobreprotección son mucho más enfermizos. Porque primero los llevamos súper vestidos a la institución educativa. ¿Qué pasa cuando uno va súper vestido y está haciendo calor y suda? Pues se me seca esa ropa mojada en el cuerpo y eso me hace más propenso a desarrollar algún tipo de malestar. Uno, eso. Y la otra es que nosotros le estamos enseñando todo el tiempo a los niños que son incapaces, que no pueden. Entonces obviamente eso baja sus defensas. Uno, eso. Y por el otro lado necesitamos hacer una diferenciación importante respecto a la ansiedad y a los temores evolutivos, los llamo. Estos temores inician más o menos sobre los 2 años y medio y es cuando los niños empiezan a tenerle miedo a la oscuridad, al coco, a todas estas cosas que se mueven los niños, que ya no quieren estar solitos, que ya no quieren ir al baño. Esto hace parte del desarrollo evolutivo normal de nuestros niños. Esos miedos van cambiando hasta que llegan a la adolescencia o a la pubertad, cuando el miedo se transforma en un temor al desempeño social o al desempeño sexual, pero es normal. En ese momento yo necesito hacer acompañamiento, cuando me doy cuenta que es solamente en el momento de dormir, pero yo hago un cambio pequeñito como poner una luz en la habitación y esto mejora. Entonces, como identificar realmente cuáles son las características de una personalidad o de un trastorno ansioso en nuestros niños con un temor normal y evolutivo. Cuando hablas, una cosa también es algo importante decir, sí hay la parte esta como de ansiedad normal, ¿sí? Que viene de todas estas, esta evolución de los niños, de su crecimiento, de los Del temores, miedo. de esas cosas. Pero ya aquí cuando hablamos de la ansiedad como patología, como enfermedad, como un trastorno, es realmente el trastorno de ansiedad. Y tenemos también otras características. Por ejemplo, niños que normalmente están pensando en que a los papás les va a pasar algo, sufriendo porque sus papás se enfermen, por la seguridad de los papás. Entonces son niños que están siempre pendientes y pendientes. Pero esto, de la doctora, ¿no es enfermedad. transmitido por nosotros como padres? No. En algunos casos. Directamente transmitido no. Hay ciertas conductas y ciertas cosas que sí puedes hacer propenso. Es decir, mamás que ya tienen ansiedad, este trastorno de ansiedad, y no se han dado cuenta, no han hecho nada, y claro, a través de su comportamiento los niños van aprendiendo. Lo que siempre hemos dicho, el comportamiento de uno hace que el niño aprenda y vaya haciendo el mismo comportamiento. Entonces sí tienes esta propensión por parte de los padres de transmitir a los hijos, pero de ahí sí es fundamental el tema de las conductas de los padres. Es decir, el padre tiene acá un papel importantísimo, porque incluso ya cuando tienes un trastorno de por sí de ansiedad en los niños, el tratamiento va a ser siempre con los padres. No es que solamente el niño ya va al psicólogo, hace su terapia psicológica y con eso es suficiente. Es imprescindible que los padres tomen conciencia de lo que a ellos les está pasando y justamente qué está pasando en el ambiente familiar y qué están transmitiendo. Entonces el niño tiene sus características, indica, eso nos llama la atención, acudimos al médico, ¿A dónde debo al acudir psicólogo. primero? En este caso, me llama la atención a dónde voy, ¿donde el psicólogo o donde mi doctora? El pediatra es el que está regularmente en los niños pequeños al tanto porque estás haciendo controles mensuales, controles trimestrales, está frecuentemente en contacto. Entonces sí, lo primero va a ser con el pediatra que tiene confianza y que está en constante contacto. Que lo conoce todo. Exactamente, y él ya va a dar una medida de, sí, mire, es importante que hagas eso o cambiar esquemas, diferentes cosas, o decir que todo está bien, pero si ya mira que hay alguna cosa adicional, decir, sí necesita un psicólogo. Y si de por sí no tienes así como de confianza, ir directamente al psicólogo está más bien perfecto, porque los papás como, no, ya voy al psicólogo si algo pasa, y no es así. Más bien el psicólogo puede ayudar mucho a instruir en diferentes formas de actuar, de llevar la vida cotidiana que favorezca la seguridad del niño, porque la ansiedad es parte de una gran inseguridad. Ahora ya vemos que tenemos un poco más de aceptación a la parte de psicología, como que buscamos ese apoyo, como que
estamos siempre buscando como mamás qué hacer, cómo ser mejores cada día. Antes había bastante resistencia, pero esto es en la parte de guía, de yo quiero rutina, yo quiero que me eduques. Hay una apertura completamente, pero cuando ya son diagnósticos, cuando ya es algo mucho más patológico, pues sí existe resistencia. ¿Cómo lo abordas tú en el consultorio? Eso depende, pero lo primero que se trabaja es toda la parte de la sintomatología, enseñarle a los niños porque esto es paulatino, ¿no? No es que de un momento a otro yo empiezo, a menos que sea un ataque de pánico, pero inicialmente empiezo con un temor grado 1, 3, 5, 6, 9 que me va subiendo. Y esto va asociado a todas estas situaciones fisiológicas que decíamos. Entonces lo primero que se trabaja es toda la sintomatología fisiológica para que el niño empiece a reconocer que estas palpitaciones que está sintiendo están asociadas al pensamiento que está teniendo. Entonces, a medida que se va trabajando esto, vamos dándole manejo a los pensamientos. Y una vez que vamos un poco adelantados con este tema, se empieza a trabajar con una técnica, dependiendo un montón del niño, pero con una técnica que se llama aproximación sucesiva, donde yo, por ejemplo, el niño tiene una fobia primaria a los ratones, por lo que les decía de la bota. Y yo empiezo a hacer aproximaciones sucesivas donde lo primero que hago es imprimirle un ratoncito. Cuando lo soporta, entonces le traigo un ratón como un muñequito. Cuando lo soporta, traigo un ratón más grande. Cuando lo soporta, entonces le presento un ratón de lejos y lo voy acercando hasta que el temor desaparece. La base de las fobias, específicamente hablando del tema de la ansiedad en fobias, es un temor irracional frente a un estímulo que no me puede dañar. Entonces eso depende de esa manera se trabajaría especialmente en fobias, pero hay que trabajar un montón. Por ejemplo, lo que hablábamos de la fobia por separación, o cuando estos niños tienen tanto temor a que sus papás se mueran. Tú lo decías, depende un montón de cómo se manejen los papás. Y a mí me pasó una vez, una señora todo el tiempo le estaba diciendo al niño que él tenía que aprender, era un chiquito de unos 5 años, que tenía que aprender a tender la cama y a cocinar y a pasar la calle solo, porque cuando ella ya no estuviera, él tenía que defenderse. Entonces, obviamente, de ahí venía la ansiedad de nuestros niños. Pero cuando los niños están sobre los 10, 13 años aproximadamente, desarrollan este temor porque ya hay una concepción real de qué es la muerte, que la muerte es definitiva. Entonces, sí desarrollan este temor a que los papás se vayan y no regresen. Bien, entonces depende un montón de cómo es la ansiedad, pero lo primero es trabajar, porque el disparador, el desencadenante del temor en sí es toda la parte fisiológica. Lo primero que se trabaja es dándole manejo a las sensaciones fisiológicas. Y aquí tienes algo más, bueno, ya cuando los niños son un poquito más grandes, el tema de la ansiedad con respecto a las pruebas, a los exámenes, a los estudios, y que esto también es generado muchas veces por los papás, sí, porque se califica a los niños de acuerdo por una calificación, a la calificación. Exactamente. Entonces el niño siente que si sacó una mala calificación no es digno del amor de los papás o no se siente bien, y entonces empieza esta ansiedad, este temor a dar exámenes, a dar pruebas, a que les califiquen, porque se sienten ellos calificados. Entonces, de parte de los papás es importante explicar que no es la calificación, es algo que representa lo que es el niño, sino que la calificación nada más representa algo de ese momento y que se puede o mejorar, pero que no es... Que tiene una solución el problema en sí. Exacto, o sea, y que lo importante es que vaya aprendiendo. Pero a veces somos más demandantes, o sea, hay que ver qué tan involucrados estamos en el desarrollo de nuestros niños. Si yo estoy al 100% y estoy con mi hija y sé lo que está pasando, yo sé que si esa calificación no es el reflejo de todo el proceso, pero si soy ausente y solo me baso en la calificación, va a ser muy difícil, y también para ese niño manejar esa frustración de tener una calificación. Y tienes ahí también la parte anterior, más o menos como dices, el tema de los trabajos o deberes que se hace. Muchas veces los papás, sea que estén presentes o no tan presentes, están como ahí metidos, que tienes que hacer, y no les permiten, lo que decían al inicio, es liberarse, darle la confianza al niño de que él puede
y sabe lo que tiene que hacer, entonces irle dando confianza, seguridad y que asuma la responsabilidad que le corresponde para ese momento. Ahora, todo esto también porque es importante, porque de repente son detalles que sí puede pasar, al principio no es muy aplicado, después era más o al revés o lo que sea, pero el tema de todo esto de la ansiedad es importantísimo darnos cuenta y hacer un tratamiento, porque hay muchísima gente, como decíamos al inicio, la mamá de repente tiene ansiedad. ¿Y qué pasó? Si vamos evaluando, vamos chequeando, viendo toda la historia, empieza en la niñez. En la niñez muchas veces no se dio cuenta de qué estaba pasando, de que realmente había un trastorno donde podíamos hacer muchas cosas por ayudar al niño para que de adulto tenga una mejor calidad de vida en general y no tenga estos trastornos que ya desbordan y tienen más problemas. Entonces sí podemos ayudar desde pequeños. En la parte médica, ¿cómo trabajas tú? Bueno, aquí es importantísimo el tema de los papás, como hemos dicho. El acompañamiento, los cambios en toda el área del hogar, de cómo se está viviendo. Tienes tratamientos médicos, de medicación, de fármacos, pero eso realmente es lo último que se utiliza ya en casos muy específicos que requieran realmente, porque los niños son tan maleables, tan buenos, que hay un cambio en casa y automáticamente empiezan a cambiar, empiezan a mejorar, sus conductas empiezan a ser mejores, sus trastornos, en este caso que estamos hablando de la ansiedad, van bajando paulatinamente, pero todo está en los padres y el ambiente familiar. Entonces sí es importante que cada uno haga lo que le corresponde y no piense que es un problema del niño, es un problema familiar. Y hay una cosa importante que mencionar respecto a toda la parte farmacológica, y es que depende de la intensidad de la situación, si necesitamos o no necesitamos. Yo entiendo como mamá que es dificilísimo ponerle medicamento a un niño, porque nosotros creemos que hay un montón de dificultades asociadas. Efectivamente puede generar un montón de dificultades, pero las dosis en este momento cada vez son menos concentradas y estas dificultades tienden a ser menores. Pero hay una cosa súper importante, y es que cuando el médico nos dice necesita medicamento, porque lo que genera estos trastornos emocionales o psiquiátricos es que hay un desbalance a nivel de neurotransmisores. Entonces, todos los químicos que hacen las conexiones neuronales no están adecuadamente equilibrados en el cerebro del niño. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy solamente terapia psicológica? Que no aprende, porque los químicos no le permiten todo el aprendizaje de las herramientas. Y si yo solamente trabajo con medicamento, cuando retiro el medicamento, el niño no tuvo herramientas. Entonces, no tenerle temor al medicamento, explorar y ver. Que va a ser el médico quien claro, el psicólogo no de ninguna manera medica. Porque como decimos, muchas veces ya tienes mejoría con otras cosas. Y los medicamentos en estos casos siempre... en ciertos casos de gran intensidad es cuando se los indica. En dosis pequeñas siempre ir bajando el menor tiempo posible es lo adecuado para cualquier medicación. Entonces sí será el médico que esté tratando al niño quien indique las dosis y el tiempo de uso. Para terminar, ¿con qué frase nos vamos para llegar a los padres que estén pasando por ese momento, por un diagnóstico? ¿Qué podemos hacer para que ellos tengan algo clave para sus pequeños? Yo creo que eso puede sonar cliché y no es solamente para la parte de ansiedad, pero escuchen a sus niños, escúchenlo. Y yo diría, trabajemos mucho en la seguridad propia, es decir, de los adultos y de los niños. Claro. Muchísimas gracias por este nuevo programa que tenemos con ustedes, y próximamente seguiremos con más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo,